Los historiadores y los comentaristas creen que este pasaje, desde el versículo 5 hasta el 11, se trataba de un himno que la iglesia cantaba en el primer siglo. Dicen que esto era como una confesión que la iglesia hacía acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando Pablo está exhortando a la iglesia a la humildad y al amor, él toma este himno para apoyar su argumento y lo incluye en este libro. Se lo conoce como un himno cristológico porque se enfoca en Cristo. De la misma manera como, por ejemplo, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 hasta el 20, también se cree que esa expresión, Él es la imagen del Dios invisible, ¿se acuerda Colosenses? El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Se cree que eso también era un himno que la iglesia cantaba en sus primeros días. Los teólogos suelen hablar, cuando se estudia la cristología es la rama de la teología, es la disciplina de la teología que se enfoca en estudiar la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en uno de estos departamentos se estudia lo que se conoce como los estados de Cristo. Y se habla del estado de humillación de Cristo y luego se habla del estado de exaltación de Jesucristo. Es decir, el Hijo de Dios se humilló para luego ser exaltado. Y el sustento bíblico para la idea de la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo es este pasaje de Filipenses que nosotros hemos venido leyendo. En realidad, este pasaje de Filipenses 2, 5 al 11 es el texto central para la doctrina de los estados de Cristo, la humillación de Cristo y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora lo que hemos venido estudiando, contemplando, versículos 1 y 2, Pablo le dice a los creyentes en Filipos que cada beneficio que ellos han recibido, sea comunión con el Espíritu de Dios, sea consuelo, sea consolación, sea misericordia, cada beneficio que han recibido debe ser un beneficio que ellos ofrecen a los demás cristianos y al resto de las personas. Cada bendición que hemos recibido en la redención se debe convertir en una bendición que nosotros ofrecemos a otras personas. Y en los versículos 3 y 4 nos dice que no debemos ser dominados por la ambición egoísta y por el orgullo. Dice, al contrario, nosotros los cristianos debemos hacer dos cosas. Debemos estimar a los demás como superiores a nosotros. Y eso de por sí no solo es antinatural, eso es anticultural. Estimar a otra persona como mejor que yo. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses 2. Pero no solamente dice eso, no solamente estima a tus hermanos como superiores a ti, sino que también debes ocuparte del bienestar de ellos. Y habíamos dicho que eso implica el bienestar material y el bienestar espiritual. Así llegamos a este pasaje, lo quiero leer una vez más. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sermón de hoy día consiste en tomar estas tres cosas que Pablo dice acerca de Jesucristo. Tres cosas que Pablo dice acerca de Jesucristo. No sin antes confesarle que mi oración esta semana ha sido esta. Que este pasaje, esta verdad, sea como una granada y sea como una semilla
Sabe lo que es una granada, ¿verdad? No la fruta, sino el explosivo, lo que explota. Señor, yo te pido que esta verdad sea como una granada en nuestros corazones y que destruya todas estas estructuras vanidosas, arrogantes, altivas, soberbias, orgullosas de nuestro corazón. Y que sea como una semilla para que produzca el bendito fruto de la humildad en cada uno de nosotros. Esa ha sido mi oración y le voy a confesar algo. Estuve orando por muchos de ustedes, por nombre y apellido. No le voy a decir por quién estuve orando, porque yo sé que eso sería una tentación. Me gusta, ¿oró usted por mí? Estuve orando primeramente por mí, mis hermanos. Primeramente por mí. Yo necesito esto, porque soy una persona orgullosa. Y muchas veces el orgullo se presenta de tantas formas. Marlon estaba orando el otro día, el jueves, aquí en la reunión de oración, y él oró algo que cuando él lo dijo, a mí me causó como... Y él dijo, te pedimos perdón por nuestro... No dijo orgullo, él dijo nuestro maldito orgullo. Y cuando él dijo eso, yo dije, caramba. Y yo me fui pensando a la casa. Y después me recordé, es maldito orgullo, porque es del mismo diablo. El orgullo es destructivo, mis hermanos. Aquí en esta iglesia hay matrimonios que están batallando por el maldito orgullo. Aquí hay personas que no se integran a la iglesia por el maldito orgullo. Hay personas que han perdido sus matrimonios por el maldito orgullo. Hay personas que no quieren acercarse a Dios por el maldito orgullo. Hay personas que están mal en olla, pero no buscamos ayuda por el maldito orgullo. Y mi oración es que mientras contemplamos esto, Dios destruya, al menos en esta época, y que sea una verdad que esté ahí en nosotros. No quiere decir que un sermón te va a cambiar para siempre. No, es la constante y recurrente y persistente a lo largo del tiempo predicación de una verdad la que va destruyendo hábitos, pasiones y la que va forjando las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Esa ha sido mi oración, mis hermanos. 3 cosas que este pasaje nos dice el apóstol Pablo, no son las únicas, pero creo que están claras aquí. Y le voy a mencionar dentro del estudio de esto, voy a hacer mención de un par de herejías cristológicas, queriendo decir herejías que surgieron al comienzo de la iglesia, siglo III, siglo IV, respecto a maneras erradas de ver y entender quién era Jesucristo y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Pablo nos dice es, Cristo existía antes de venir al mundo. El versículo 6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. La Biblia de las Américas lo dice Cristo existía en forma de Dios. La NIV dice, quien siendo por naturaleza Dios. Este pasaje nos habla y nos confirma de la preexistencia de Cristo. Es decir, Cristo ha existido antes de ser hombre. Y esta enseñanza es central para la fe cristiana, mis hermanos. Cristo es Dios quien ha existido incluso antes de la fundación del mundo. Antes de que todas las cosas fuesen creadas, ya el Hijo de Dios existía. Existía, como se entiende, en su estado preencarnado o
antes de la encarnación. En otras palabras, antes de hacerse hombre, el Hijo de Dios ya era. Y Pablo lo ha dicho en otras cartas, por ejemplo en Colosenses 1:17, él dice que Cristo es antes de todas las cosas, pero esto no es algo que Pablo enseña únicamente. El mismo Juan enseñaba y decía en su evangelio, hablando acerca de Cristo y refiriéndose a él como el Verbo, él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús mismo le decía a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy, decía él. Y cuando él ora la famosa oración sacerdotal en Juan 17, la noche que él fue entregado, él ora a Dios y la oración la escucha Juan y la registra Juan en su evangelio, y así es como él escribe. Jesús ora y le dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. El cual, dice este pasaje, siendo en forma de Dios o existiendo en forma de Dios. Cristo existió antes de venir al mundo. Por ejemplo, en el siglo IV hubo una controversia en el cristianismo porque surgió, como les había dicho, una herejía dentro de la misma iglesia. Esta herejía se llama el arrianismo. El arrianismo toma su nombre por un obispo en Alejandría, Egipto, llamado Arrio. Por eso se llama el arrianismo. Es una de las más conocidas y más importantes herejías acerca de la persona de Jesucristo. ¿Qué enseñaba Arrio? Enseñaba que Cristo fue un ser creado y por lo tanto no era eterno. Él decía, Él es divino, pero no es eterno. Y si no es eterno, no puede ser Dios. Él hablaba y se enseñaba de que su esencia era similar a la del Padre, pero no era igual a la del Padre. Su enseñanza fue muy famosa y fue muy bien recibida porque se cree que Arrio componía música. Y él compuso una canción con su enseñanza y la canción decía algo así como esto. There was a time when he was not. Le daba ritmo a esto y la gente lo cantaba. Y así era como él esparcía su enseñanza, su herejía. Lo que él cantaba decía, hubo una vez que él no era, haciendo referencia a Jesucristo. Hubo una vez que él no era. Año después, en el concilio de Nicea, un concilio organizado por el emperador Constantino, en el año 325, la enseñanza de Arrio fue declarada como una herejía. Arrio fue declarado un hereje y luego expulsado de la iglesia. Ahora, ¿por qué digo esto? Digo esto porque esta es una verdad. Cristo siendo Dios es una verdad que la iglesia no ha tomado en poco. La deidad de Cristo es central para la fe cristiana. Y la iglesia de Jesucristo desde sus comienzos entendió la implicación de esto. La deidad de Jesús es algo que la Biblia enseña de muchas maneras. Lo enseña con frecuencia, lo enseña con claridad y lo enseña con énfasis. Cristo es Dios y existió como Dios aún antes de hacerse hombre. La Biblia es seria en esto y nosotros lo deberíamos ser también. El cual, existiendo en la forma de Dios. Número 2, ¿qué más dice este pasaje? ¿O qué más dice Pablo en este pasaje? Lo primero es que Cristo existía antes de venir al mundo. Es decir, su existencia antes de la encarnación, su estado preencarnado.
Y 2, Cristo se hizo hombre, siervo. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo un siervo. Sin dejar de ser Dios, el Hijo de Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Sin dejar su divinidad, el Hijo de Dios se hizo un siervo. Leamos el pasaje, versículo 6 nuevamente. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Hay 3 cosas que nos dice este pasaje. Estamos en nuestro segundo punto. Cristo se hizo hombre siervo. Hay 3 cosas que nos dice Pablo en este pasaje. Número 1, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró a sus legítimos privilegios. En inglés lo dice que Cristo did not count equality with God a thing to be grasped. Él no contó su igualdad con Dios algo a lo que tomarse y aferrarse. Esto va a tener mucha importancia para lo que Pablo nos está llamando aquí. Él está como diciendo, hey, Cristo es Dios y Él no se creyó que Él no podía hacerse hombre. Él no se aferró a su forma y condición de Dios. El Dios de los cielos no se aferró. Él no dijo, no me puedo hacer hombre porque soy Dios. La implicación de eso, mis hermanos, es gigante. Hay algo más que nos dice este pasaje. Se despojó a sí mismo, ¿verdad? Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Algunas versiones dicen, he emptied himself. Él se vació a sí mismo. Ahora, quiero tomar un minuto con esto, porque esta expresión, se despojó a sí mismo o he emptied himself, él se vació a sí mismo, ha sido causa de mucho debate dentro de la iglesia. Incluso hay una herejía, también una herejía cristológica, que surge en el finales del siglo XIX en Alemania, que se conoce como la kenosis. ¿Y de dónde surge esta herejía? La palabra kenosis viene de vaciarse, que es el término que utiliza el apóstol Pablo en este pasaje. Y esta enseñanza, esta herejía, enseña que Cristo, al despojarse de sí mismo, dejó de ser Dios. En otras palabras, lo que enseña esta herejía, o enseñaba, porque ya murió esta herejía, como todas las otras herejías, que Cristo se vació de todos sus atributos y se vació o se despojó de su deidad. Pero eso es un error, porque Cristo siguió siendo Dios incluso cuando Él tomó forma de hombre. Y este pasaje, junto con otros pasajes, nos lo está confirmando. Cristo no se despojó de sus atributos ni de sus, por ejemplo, poderes. ¿Por qué? Porque Él hizo milagros. Él demostró su amor, su compasión de una manera que nadie lo ha hecho. Demostró su sabiduría, demostró su omnisciencia. Aparte de eso, Cristo, estando en la forma de hombre, demandó una clase de obediencia que solamente se le debe a Dios. Demandó una clase de honra para Él que solo se la tenemos que dar a Dios. Y aparte de eso, decimos, Cristo no dejó de ser Dios mientras se hizo hombre, porque Él dejó que los hombres se postraran delante de Él y lo adoraran. Y solo Dios es digno de adoración. Entonces descartamos esa lectura, esa interpretación. Pero dice entonces, ¿qué significa? Se despojó a sí mismo. Note el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Esa expresión es explicada por lo próximo que dice. ¿Cómo se despojó a sí mismo? ¿A qué tú te refieres, Pablo? Y lo dice ahí, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Queriendo decir, Jesús se despojó de sí mismo al tomar la forma de siervo y hacerse hombre. Esto de Él se despojó a sí mismo es la manera de explicar el hecho de que se humilló siendo Dios y vino a tomar forma de un hombre, la forma de un siervo. Escuche lo que dice un comentarista, William Hendrickson. Escuche cómo él lo explica. Me pareció bien dicho esto, quería compartirlo con usted. Dice, en efecto, la cláusula o la expresión se vació a sí mismo abarca todos los detalles que entrañan su humillación. La semejanza con los hombres, la forma de siervo que tomó en su condición y apariencia humana, la humillación consciente y voluntaria y la obediencia que lo llevó hasta la muerte, sí, la muerte de cruz, todo esto queda incluido en la frase, se despojó a sí mismo. Es una manera de expresar la humillación de nuestro Señor Jesucristo. No es que Él cuando vino y se hizo hombre se despojó de su omnisciencia, se despojó de su omnipotencia, se despojó de su omnipresencia, se despojó de su sabiduría, de su soberanía, de su poder, de su inmutabilidad y todos los demás atributos. El texto nos sigue diciendo, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilla y se hace obediente. Cristo se humilló, dice este pasaje. El Dios de los cielos se humilla para convertirse en un simple mortal. El Señor del universo se humilló para convertirse en un siervo obediente, quien siempre ha gobernado el mundo y ha dado órdenes, ahora se humilla para recibir órdenes y para poner su vida en servicio por otros. Eso es lo que hizo Jesucristo. El que debía recibir honra, honor, se humilla para hacerse hombre. El que debe ser servido se hace un siervo obediente. Por amor a nosotros se humilló, como cantamos hace un momento, mis hermanos. Por amor a nosotros Él se hizo un siervo obediente. Para resumir este segundo punto, Pablo nos está diciendo en este pasaje, Cristo se hizo hombre siervo. Lo hizo sin aferrarse a su deidad. No, yo soy Dios, no me deje, no, por favor, yo no puedo humillarme. No. Él no se aferró a su deidad. Lo hizo despojándose a sí mismo, humillándose y siendo obediente. Lo tercero que dice este pasaje es que Cristo muere en una cruz. Lo primero que nos ha dicho es que Cristo existe antes de venir al mundo. 2, Cristo se hizo un hombre siervo. Y número 3, Cristo muere en la cruz. No solo se humilló al hacerse hombre, eso es uno, no solo se humilló obedeciendo. Debo decir esto, aunque el Hijo de Dios hubiese llegado a esta tierra como el rey más excelso, más sabio y más millonario de todos los reyes en toda la historia de la humanidad, eso seguía siendo una humillación. Jesús también se humilló muriendo. No solo se humilló al hacerse hombre, no solo se humilló al hacerse obediente, Él también se humilló muriendo, pero más aún se humilló al morir en una cruz. En una cruz, mis hermanos. Esto no solo era cruel, también era vergonzoso. Esto no solo morir en la cruz, la crucifixión era una forma de muerte sangrienta, pero no solo sangrienta, era humillante también. Incluso para los judíos, cuando alguien moría en un madero, de acuerdo al libro de Deuteronomio, era considerado un maldito, anatema. Se cree que la crucifixión fue inventada por los bárbaros. Los bárbaros eran una tribu de personas poco cultas, nada civilizadas, que vivió al norte de Europa, y se entiende que ellos son los que crean, si se puede decir,
esta forma de muerte llamada la crucifixión. John Stott, en su libro La cruz de Cristo, dice esto. Escuche lo que John Stott dice acerca de la cruz. Probablemente sea el método más cruel de ejecución que jamás se ha practicado, porque demora deliberadamente la muerte hasta haber infligido la máxima tortura posible. La víctima, dice John Stott, podía padecer durante días antes de morir. Cuando la adoptaron los romanos la reservaron, o sea, la crucifixión, para los criminales declarados culpables de asesinato, de rebelión o de robo a mano armada. Esta clase de muerte no se aplicaba a ciudadanos romanos, sino a esclavos, extranjeros y cualquier otra persona considerada no digna de vivir. Había un orador, escritor, abogado, conocido, romano, casi 100 años antes de que Cristo llegara a la tierra, que habló una vez acerca de la crucifixión. Cicerón se llamaba él. Y escuche cómo Cicerón habla acerca de la crucifixión. Él decía que era un castigo sumamente cruel y vergonzoso. Y note lo que él decía: atar a un ciudadano romano es un crimen. Flagelarlo es una abominación. Matarlo es casi un acto de asesinato. Crucificarlo es, ¿qué diré? No hay una palabra adecuada para describir una acción tan horrible. Y Cicerón termina diciendo que aún el solo nombre de la cruz sea alejado, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, de su vista y de su oído. Pablo nos dice, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Muerte horrenda, la de Jesucristo. Muerte dolorosa, angustiante, muerte sangrienta, muerte cruel, inhumana, despiadada, humillante, muerte denigrante y vergonzosa. Fue la muerte de nuestro Salvador. Quiero resumir esto. Note usted la intención de Pablo al poner en un solo pasaje todo esto. El Hijo de Dios se hace hombre, muere, pero no muere cualquier muerte, es muerte de cruz. Él quiere destacar, en un sentido, lo grande de su humillación. Él empieza en el pico más alto y termina en el punto más bajo. Empieza con el Dios de los cielos, quien ha existido desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, y concluye con la muerte de un hombre humillado en la cruz del Calvario. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. No solo una gran demostración de amor es esto. Esto es una gran demostración de humildad. Ejemplo de humildad. Muy bien. Quise empezar con los versículos 6, 7 y 8 para entonces volver al 5. ¿Podemos volver al 5 entonces? Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir. Usted sabe que el texto original dice: haya pues entre vosotros. En la manera como ustedes se tratan, que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Note que no dice, porque esta palabra, varias traducciones
tratando de hacer un esfuerzo por hacerle justicia a esta palabra en el texto original, lo dicen de varias maneras. Pero note que él no dice, imiten a Cristo. No, él dice, tengan el mismo sentir, actitud y mente de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que los cristianos no solo debemos imitar su conducta, sino también imitar su carácter. La imitación de Cristo no solo es imitación de su conducta, sino también imitación de su carácter. Él no quiere que hagamos obras y acciones que nos hagan ver como personas piadosas y humildes. No, Él quiere que hagamos cosas que salgan de un corazón piadoso y humilde. Él quiere que no hagamos como Cristo, sino que seamos como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta palabra sentir también se puede traducir, en inglés dice have this mind. Otras traducciones le dicen tengan la misma actitud. La Reina Valera dice sentir. Todas estas formas de interpretarlo las debemos cuidar porque le hacen justicia a lo que Pablo quiere comunicar. Mente, pero no solamente, también tu corazón, tu sentir, tu disposición, tu actitud debe ser como Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ten esa actitud, está diciendo el apóstol Pablo. Ten ese sentir. Wow. Note cómo Jesús se miraba a sí mismo, cómo sentía él. Lucas 22, 27. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mateo 20, 28. Yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto mismo Jesús lo ha dicho a sus discípulos. En el mismo sermón del aposento alto, en el discurso del aposento alto, Él le dice a sus discípulos, Él saca un lebrillo con agua, un tazón con agua, le comienza a lavar a sus discípulos los pies, un trabajo que estaba reservado para los siervos solamente, los que servían en las casas, y Él le lava los pies. ¿Se acuerda cuando Pedro le dice, no me laves tú? Bien fariseo Pedro. El Señor le dice, si no te lavo no tienes parte conmigo. Bueno, báñame todo si tú quieres. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y después Jesús le dice, ustedes me llaman a mí, esto está en Juan 13, 12 al 15, maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Y dice, si yo, por tanto, vuestro maestro y señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que tal como yo he hecho vosotros también hagáis. Los cristianos, mis hermanos, somos llamados a humillarnos. Y note esto, porque la Biblia, por ejemplo, el libro de Proverbios dice que la humildad tiene recompensas, riquezas, honra y vida, son la remuneración de la humildad. El enfoque de Pablo aquí no es lo que tú obtienes, aquí el enfoque es seamos humildes porque nuestro Salvador es humilde. ¿Nota la diferencia? No es, ¿y qué hay por obtener cuando uno, qué es lo que le dan a uno por humillarse? Mejor deberíamos, ¿qué nos dan por no humillarnos? Aquí el enfoque tiene que ver con, Gerson, estás medio orgullosito, medio arrogantito, vanaglorioso, altivo. Déjame ubicarte. Mira la cruz.
Mira quién está ahí en la cruz. Por eso Martin Lloyd-Jones escribe un libro extraordinario, yo lo recomiendo, La Vindicación de la Cruz. Y él dice, cuando yo leí eso, para mí fue Dios usando esas palabras para despertar en mi corazón y en mi mente un anhelo por contemplar más detalladamente, con seriedad, con madurez, con responsabilidad la cruz de Cristo. Y él decía esto, decía, la cruz de Cristo es como una montaña grande a la que a medida que le vas dando la vuelta y mirándola, vas descubriendo y viendo cosas nuevas. Esa es la cruz de nuestro Salvador. ¿A quién tú ves ahí, mi hermano, mi hermana? Haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué sentir, Pablo, que hubo en Cristo Jesús? ¿Qué hizo Él? ¿Qué tengo que imitar de Él? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿A qué nos aferramos nosotros, mis hermanos? ¿No nos creemos muchas veces la divina pomada, mis hermanos? Oh, es que yo tengo un estatus. ¿Estatus de qué? Somos llamados a estimar a los demás como superiores a nosotros, como mayores a nosotros, llamados a servirles, a dar nuestras vidas por el bienestar de otros y procurar el beneficio de otros. Que la humildad de Cristo ridiculice nuestra vanagloria, mis hermanos. Que la verdad de Cristo y la verdad de quién es Él y la verdad de lo que Él hizo exponga nuestro orgullo, destruya nuestra arrogancia. Estas son las verdades que tienen que estar aquí y aquí. El Hijo de Dios se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo siervo y se humilló. Esta verdad debe ser primero aquí, entendida, comprendida. El Dios que se humilla, que toma forma de siervo, se hace hombre y muere en la cruz, debe ser primeramente comprendida. Pero luego, después de ser comprendida, debe ser discernida. Es decir, comenzamos a ver en esa verdad algo lógico, algo que hace sentido, algo necesario. Dios haciéndose hombre. Y entonces, cuando discernimos, lo vemos como algo precioso, algo bello. Y entonces, cuando no solo comprendo esa verdad, discierno esa verdad, ahora empiezo a apreciarla. Mi Salvador se humilló. Luego comienzo a confiar en ella. No como algo que me ayuda de vez en cuando, sino como una verdad diaria, permanente, relevante, como una verdad que influye quién soy. Entonces nuestro corazón comienza a decir, wow, yo quiero eso. Yo quiero eso. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Él concederá ¿las qué? Las peticiones de tu corazón. Si alguna vez usted escucha o usted se atreve
a interpretar ese pasaje como, ya ves, ¿cuáles son las peticiones de tu corazón? ¿Un carro del año? Él te lo va a dar. ¿Por qué? Porque deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Qué está en una casa más grande? ¿El negocio? ¿Que te aumenten de sueldo? Eso es lo que está en tu corazón, Dios te lo va a dar. El problema es que ignoramos la primera parte del texto. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en que tú tienes un Salvador. Deleítate que has sido tratado con compasión y misericordia. Y el corazón de una persona que se deleita en Jehová, del corazón de una persona que se deleita en Cristo, lo único que quiere es ser más como Cristo. Y le dice, yo quiero ser así, Señor. ¿No? La humildad es como una carretera. Es como una carretera en la que vamos avanzando, pero vamos cayendo, nos vamos levantando, nos caemos, nos levantamos. Y creo que aquellos que han avanzado más en esa carretera de la humildad, siempre sienten que están dando los primeros pasos solamente. En el momento que tú digas, oye, la verdad es que yo soy bien humilde. Es el diablo. Es el diablo. Es el diablo porque el estándar es muy alto. El estándar es muy alto. Yo creo que estas son de las cosas que nos librarían de mucho dolor. Nosotros sufrimos mucho por orgullo. Sufrimos mucho por orgullo. Mira lo que me dijo. No decía Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dijo una de las cosas que cuando yo llegue al cielo le voy a decir, mi hermano Charles, qué bien dicho eso. Él dijo, cuando alguien diga algo malo de ti, relax. Tú sabes que tú eres peor de lo que él está diciendo. Cuando el corazón comience a ser dominado por el orgullo, démonos una dosis de Filipenses 2. Y quédate en Filipenses 2 y no salgas de tu cuarto y dile, Señor, dame una nueva visión de esto, una fresca visión de esto, de este escándalo, de ser tu Dios y te humillaste, porque Señor, el orgullo me está comiendo. No te reflejo, Señor. No reflejo tu carácter humilde. Mira esta forma como hablo. Mira cómo miro a las personas. Mira cómo trato a las personas. Cómo anhelo que la gente me aplauda, me diga esto. Señor, hay un serio problema de orgullo en mí. Ayúdame. Jesucristo, ayúdame. Decía un comentarista, la única persona en este mundo que tenía razón para hacer valer sus derechos, los abandonó. La única persona en este mundo que tenía razón para hacer valer sus derechos, los abandonó, Jesucristo de Nazaret. Quiero terminar con esto. El orgullo y el egoísmo destruyen el compañerismo cristiano. Destruyen el amor fraternal, que son elementos tan necesarios para la unidad cristiana, para la unidad de la iglesia. Y Pablo nos dice, mira a Cristo, contempla a Cristo, imítale, quien siendo Dios no se aferró a eso, sino que se humilló, tomó forma de siervo, se humilló, se hizo hombre, se humilló, se hizo obediente, se humilló y murió, una muerte cruel, sangrienta, vergonzosa. Seamos humildes como nuestro Salvador. Seamos humildes y tratemos a los demás con la misma dignidad con que nos ha tratado el Salvador. Seamos humildes y tratemos a los demás con el mismo amor que nos ha tratado el Salvador. Seamos humildes y tratemos a los demás con la misma entrega con la que el Salvador nos ha tratado. Sirvamos a nuestros hermanos como Cristo se hizo un siervo
para servirnos. Entreguemos nuestra vida por el bienestar de otros, como Cristo se entregó por nuestro bienestar. ¿Quieres algo de aplicación, mi hermano, mi hermana? Te voy a dar algo de aplicación. ¿Por qué no sirves en tu iglesia, mi hermano, mi hermana? Voy a hacer esta pregunta con la mayor delicadeza posible. No sé si va a ayudar. ¿Quiénes nos creemos para no servir? ¿No decimos que amamos a nuestro Salvador y queremos ser como Él? ¿Quiénes nos creemos? ¿Y tú qué sirves, mi hermano, mi hermana? ¿Por qué te jactas? ¿Por qué esperas aplauso, reconocimiento y fiesta? ¿Por qué estamos constantemente exigiendo y demandando? El Señor dijo, si tú serviste, sí. Siervo inútil. ¿Cómo que siervo inútil? Oye, me he pasado 2 años limpiando la iglesia. Filipenses 2. Involúcrate en el servicio de tu iglesia, mi hermano, mi hermana. Si quieres aplicación para esto, involúcrate en el servicio de tu iglesia. Hay mucha necesidad. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que sirven en esta iglesia. Yo doy gracias a Dios por eso. Y sirven muchas veces pagando un precio. Y muchas veces sin que nadie los vea. Gloria a Dios por eso. Y hay unos que sirven que hacen todo lo humanamente posible para que nadie se entere. El único problema con eso es que cuando tú haces algo en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Pero que nuestra motivación no sea para llegar allá hay que humillarse. Que nuestra motivación sea ese Salvador murió por mí. Yo quiero ser como Él. Ser como Él es mi recompensa. Que Dios haga de día de adoración. Probablemente no seamos millonarios. Probablemente nunca seas famoso. Probablemente no tengas los hijos soñados. Pero que nos haga gente humilde, como es el Salvador, como Jesucristo. Oh, qué precioso es el Salvador que tenemos. Que el Señor use su palabra. Vamos a orar.